bienvenidos. Nosotros estamos aquí para hablar de un tema sumamente importante que representa un gran problema de salud en nuestro país, que son la diabetes y la hipertensión. Bienvenidos todos. Vamos a estar con ustedes la nutrióloga Montserrat Hernández, mucho gusto. Samantha Cortés Miranda, mucho gusto. Y la nutrióloga Verónica Callejas, a sus órdenes. Vamos a empezar con un tema muy importante, la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a hablar acerca de la prevalencia en México de acuerdo a los datos de la ENSANUD, que es la encuesta de salud y nutrición del año 2022. Es muy alarmante todos los datos encontrados del 2006 a la fecha, ya que la prevalencia de diabetes total ha aumentado paulativamente desde un 14.4% hasta un 18.4%, siendo que de 10 al 14% de la población mexicana tienen diabetes, es decir, cerca de 12 millones de personas. De igual manera, 5.8% de personas aún no saben que tienen diabetes, entonces lo cual igual es preocupante porque si no tenemos un diagnóstico pronto, no podemos tener el tratamiento adecuado. El 12.6% de la población en México está diagnosticada con diabetes y solo 1 de cada 4 personas que viven con diabetes están controlados. Si nos preguntamos en casa y decimos, levante la mano quien tenemos algún familiar con diabetes, la mayoría vamos a levantar la mano. Y ahora hablemos de la prevalencia en el mundo. De igual manera, encontrado en la salud del 2022. 830 millones de personas viven con diabetes mellitus en el mundo y se estima que la cifra de personas con diabetes a nivel mundial podría alcanzar los 1.300 millones aproximadamente en los próximos 30 años, principalmente en países con desarrollo. A la fecha, en el año 2025, los países con mayor número de personas con diabetes son India, China y Estados Unidos, donde el 96% de los casos de diabetes mellitus corresponden especialmente a adultos mayores. Es decir, que el 90% de las personas que viven con diabetes no reciben tratamiento. Y bueno, para empezar, vamos a dar el concepto de que el diabetes mellitus tipo 2, ¿vale? Por partes. La palabra diabetes viene del griego, ¿vale? Que significa atravesar o sifón. Y esto es porque anteriormente, hace muchísimos años, era porque los pacientes que tenían diabetes orinaban demasiado, ¿vale? Entonces, esto consiste en que los fluidos pasaban rápidamente por el cuerpo. Mellitus proviene del latín que significa mielo dulce. Esto también proviene de acuerdo a la orina, ya que muchos mencionaban que esa orina era como que muy dulce, ¿vale? Tenía ese olor dulcecito. Y tipo 2, que es el tipo de diabetes, y es porque tiene un alto elevado de glucosa, ¿vale? Ya que el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no se produce suficiente. Por ejemplo, más bien, el páncreas es el órgano vital para que nosotros podamos digerir los alimentos y sobre todo para producir la insulina, ¿vale? En cuanto a la insulina, nos va a ayudar a producirla, pero cuando hay demasiada glucosa, el cuerpo ya no hace que esa insulina sirva, entonces por eso la glucosa se va directamente hacia la sangre y no cumple sus funciones en todo el cuerpo. Recuerde que el páncreas es un órgano que lo tenemos aproximadamente atrás del estómago y entre otras hormonas produce la insulina. La insulina nos ayuda a metabolizar los hidratos de carbono. Entonces, cuando un paciente presenta diabetes es porque el páncreas o ya no produce o produce una cantidad muy pequeña de insulina que ya no es suficiente para la metabolización de los alimentos. Y bueno, en un concepto de acuerdo a la OMS, es una enfermedad metabólica crónica, ¿vale? Porque esta va a seguir progresando con el tiempo y también nos va a alterar el metabolismo, como le dijo la licenciada, en cuanto a los carbohidratos, ¿vale? Es caracterizado por niveles elevados de glucosa en la sangre y con el tiempo, como lo mencioné, nos va a conducir a daños graves. Puede ser en el corazón, en los vasos sanguíneos, en los ojos, los riñones, incluso en los nervios, ¿vale? Y como lo mencioné anteriormente, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina o no se produce suficiente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos un desbordamiento del exceso de glucosa, ¿vale? Como pueden ver, los puntitos amarillos es la glucosa. De un lado están los niveles normales de glucosa en la sangre y del otro lado están los niveles altos de glucosa en la sangre. Quiere decir que esto ya es un exceso que nosotros tenemos en nuestra sangre, ¿vale? Y aquí un ejemplo muy conocido es el desbordamiento del exceso de glucosa en todo el cuerpo, ¿vale?
Hay un libro en que nos menciona que es como un ejemplo de una maleta, ¿vale? Nosotros ponemos, cuando viajamos, tenemos que tener en cuenta todo lo que vamos a agregar, porque no todo nos va a caber en una simple maleta, ¿vale? Entonces, en esa maleta hay que agregar las cosas que nosotros vamos a poner y que nos vamos a llevar, porque también no se puede poner todo a la vez, ¿vale? No puede haber un exceso de ropa porque esta se va a tirar. Entonces necesitamos controlar qué es lo que vamos a llevar, ¿de acuerdo? Y bueno, algunas características en cuanto a la diabetes es que tenemos una glucosa en ayuno mayor a 126 miligramos por decilitro, ¿vale? La hemoglobina glicada, que es un estudio que se hace en cuanto a la glucosa, el azúcar en sangre, 3 meses anteriores, ¿vale? Si este sale mayor a 6.5%, quiere decir que nuestra glucosa está muy alterada, ¿vale? Polidipsia, que es un síntoma muy frecuente en diabetes, ya que muchos pacientes tienen mucha sed y esto va relacionado con poliuria, ¿vale? Porque los pacientes que tienen diabetes llegan a orinar demasiado, por lo mismo que hay muchísima azúcar en la sangre. Entonces, nuestro cuerpo reacciona de forma alarmante, aunque hay que sacar esa glucosa en cuanto a nuestro cuerpo, ¿vale? Y se hace mediante la orina. También es muy común que también haga una pérdida de peso inexplicable. ¿Y esto por qué? Porque al momento que nosotros nos hidratamos, entonces perdemos en cuanto a la masa grasa y también en cuanto a los músculos, ¿vale? Por eso es que nosotros llegamos a perder peso en cuanto tenemos pacientes con diabetes, ¿vale? Es un síntoma muy común. También aumento de hambre. Como nuestro cuerpo no está reaccionando a todos los nutrientes que nosotros agregamos, es por eso que tenemos aumento de hambre y fatiga, ¿vale? Nos sentimos muy cansados en cuanto a el azúcar en nuestra sangre está en niveles muy elevados. Recuerden que estos son los principales criterios para diagnosticar a un paciente con diabetes. Hay pacientes que pueden ser asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que no presentan ningún signo ni síntoma. Entonces, por eso está el porcentaje donde dice que hay 5.8 millones de personas que no están diagnosticados. Puede haber pacientes que sí presenten estas situaciones, pero hay pacientes que no los presenten. Entonces, por eso es importante ir revisando laboratorios y ver su estado de salud. Y bueno, aquí entramos en énfasis en cuanto a los medicamentos, ¿vale? Muchas veces las personas solo nos enfocamos en medicamentos, de que, ok, ya me diagnosticaron diabetes y el doctor ya me está recetando medicamentos, ya no puedo hacer otra cosa, ya con el medicamento yo voy a estar bien, ¿vale? Pero no es así. El medicamento es una gran ayuda y tenemos que aprovecharlo de una buena forma, ¿vale? Entonces, el medicamento lo que nos hace es que no deshace la glucosa, sino que nos ayuda a ocultarla en otras partes de nuestro organismo, ¿vale? Y para eliminar la glucosa en nuestro cuerpo se requiere de dos cosas, ¿vale? La primera es no incorporando tanta azúcar en nuestro cuerpo. Yo sé que en México hay muchísima variedad de alimentos, de platillos riquísimos y sobre todo hay productos industrializados, ¿vale? La globalización ya está más grande en cuanto a nuestro país. Por ejemplo, los refrescos, las galletas, todo lo de supermercados. Entonces, cuando nosotros tenemos una dieta rica en azúcares o hidratos de carbono simples, eso es lo que hace que nuestro cuerpo aumente la glucosa en la sangre, ¿vale? Y por lo tanto, hay que preferir alimentos buenos, por ejemplo, los hidratos de carbono complejo. Muchas veces nosotros, o la mayoría de las personas, nos vienen diciendo que no hay que comer tortillas, no hay que comer pasta, no hay que comer arroz, ¿vale? Porque estamos diciendo que esos alimentos son como veneno para que nuestra glucosa aumente. Y no es así. Simplemente hay hidratos de carbono. Hay que dividirlos. Hay simples, que son los azúcares refinados, o hay complejos, ¿vale? Que nos aportan fibra. Por ejemplo, aquí tenemos un espagueti con muchas verduritas, ¿vale? Eso sí se puede hacer. Las tortillitas no son malas, ¿vale? Solo hay que cuidar la cantidad de lo que consumimos y para eso estamos nosotros, para contar sus calorías, ¿vale? Por ejemplo, las tortillitas, podemos hacernos unas quesadillitas de flor de calabaza, ¿vale? Y también le podemos agregar quesito panela. O en dado caso podemos hacer una avenita, le podemos poner un poquito de manzana, leche light o también puede ser yogur, ¿vale? Y también le podemos agregar chía. De igual forma, para eliminar el azúcar de nuestro cuerpo es quemando el azúcar. Hay que hacer actividad física, ¿vale? Hay que hacer lo que nosotros podamos hacer de acuerdo a la edad, de acuerdo al estilo de vida que tengamos, porque yo sé que es muy difícil decirles, ¿saben qué? Hagan actividad física de un día para otro, porque hay personas que son muy sedentarias, ¿vale? Pero de todas formas, hay que empezar poco a poco.
tenemos que empezar a cuidarnos y también, sobre todo, a ver qué estilo de vida queremos llevar, ¿vale? Ahora vamos a hablar de otro tema muy importante y que de igual manera las cifras son alarmantes, que es la hipertensión arterial. En cuanto a la prevalencia en México, igual de acuerdo a los datos presentados en el SANUT del 2022, el 65% de los adultos desconoce tener hipertensión, lo cual es muy preocupante, porque pueden tener síntomas o no los pueden tener, que es lo preocupante. 1 de cada 3 mexicanos viven con hipertensión arterial, es decir, que cerca del 47.8% de la población mexicana cuentan con hipertensión. La prevalencia de hipertensión es 56.3% más alta en los adultos que viven con diabetes en comparación con los que no la tienen. Exacto, cabe mencionar que normalmente la hipertensión, o sea, el paciente que presenta hipertensión primero, que debuta con hipertensión, más tarde le va a dar diabetes y viceversa. El paciente que presenta diabetes más tarde va a debutar con hipertensión. Desafortunadamente van acompañadas las dos enfermedades. Entonces, por eso es tan importante la prevención y especialmente los hábitos de alimentación. Y de acuerdo con la prevalencia en el mundo, cerca del 44% de los adultos desconoce tener hipertensión y la prevalencia aumenta significativamente con la edad, superando el 60% en adultos mayores de 60 años. Cerca del 33% de los adultos de edad de 30 a 79 años a nivel global tienen hipertensión arterial. Aproximadamente el 44% de los diagnosticados, que es alrededor de unos 630 millones, reciben tratamiento, pero solo el 23% tiene la presión arterial controlada. Lo mismo, en el caso de hipertensión, de pronto el paciente dice, es que yo ya no me tomé la pastilla porque me siento bien. Y al momento que le checamos aquí la presión arterial, las cifras están súper descontroladas. También pueden ser pacientes hipertensos asintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que se pueden sentir perfectamente bien de salud, pero la hipertensión está elevada. El organismo es tan inteligente y tan perfecto que compensa cifras altas de glucosa y de presión arterial y no nos avisa. Entonces también es importante monitorear la glucosa y la presión arterial, si es posible, todos los días. Muy bien, la hipertensión arterial, al igual que la diabetes mellitus, es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea la sangre a las arterias para que circule por todo nuestro organismo. El valor normal de la presión se divide en dos. La primera es presión arterial sistólica, que debe de ser hasta 120 en unidades milímetros de mercurio. Y la de abajo es la presión arterial diastólica, que debe de ser 80 milímetros de mercurio. La presión todavía podemos bajarla a 10 unidades. La presión perfecta que nos gusta manejar es 110/70. Ese es el valor perfecto de la presión arterial. Por supuesto que las dos son importantes, pero un poquitito más importante es la presión arterial diastólica, la de abajo. Puede haber pacientes que presenten disnea, dolor en su pecho, pérdida de fuerza en alguna extremidad y dificultad para hablar, como algunos síntomas de hipertensión arterial. Entonces también es importante que vigilen cómo se sienten todos los días. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a manejar el promedio de 2 mediciones seguidas en el brazo de mayor valor de la presión arterial. Normalmente se sugiere que se maneje el brazo izquierdo porque el corazón está un poquito más pegado a la presión arterial. Nos da como que un índice más certero de la presión arterial. Cuando tenemos dos mediciones de 130/80 milímetros de mercurio, podemos diagnosticar que ese paciente ya vive con hipertensión arterial. Entonces hay que acudir con el médico para que nos valore y nos empiece a dar tratamiento. Aquí hay un cuadro muy importante que es de la Asociación Americana del Corazón, que son categorías de presión arterial. Revisen cómo están sus cifras. El valor normal, como dijimos, la presión arterial sistólica debe de ser 120 o menos milímetros de mercurio y en la diastólica debe de ser menor a 80 milímetros de mercurio. Cuando ya tenemos presión arterial, iniciamos con presión arterial elevada en la parte amarilla, el valor de sistólica se permite de 120 hasta 129 y de la diastólica seguimos con menos de 80.
Cuando tenemos ya hipertensión arterial en etapa 1, que ya se considera alta, el valor de la presión arterial sistólica es 130 a 139 milímetros de mercurio y de la diastólica ya sube de 80 a 89 milímetros de mercurio. Y así nos vamos agregando con etapa 2, etapa grave. Imagínense la última, que es emergencia hipertensiva, superior a 180. De pronto aquí en la consulta vean pacientes caminando con presión arterial sistólica de 200 y diastólica de 110. Y le digo, oiga, lo voy a referir a urgencias, ¿eh? Y se espantan, me dicen, no, pero es que yo me siento bien. Ese paciente es hipertenso asintomático. Entonces, revisen bien sus cifras de presión arterial para que no padezcan de esta situación y en dado caso, pues ya de inmediato nos vayamos con el médico. Muy bien, ¿por qué es importante la presión arterial y la glucosa? ¿Y por qué se relacionan tanto? Por varias causas. La resistencia a la insulina también, acuérdense que resistencia a la insulina se le llama como etapa prediabetes. Aquí manejamos cifras en cuanto a la glucosa. Si un paciente presenta cifras en ayuno de 100 a 125 miligramos por decilitro de glucosa, ese paciente ya tiene prediabetes, o se le llama correctamente, ese paciente ya es resistencia a la insulina. Si ese paciente no se cuida, al poco tiempo, a corto plazo, va a debutar con diabetes. También hay daños en los vasos sanguíneos, imagínense, o sea, los vasos sanguíneos están en todo el organismo. El sobrepeso y la obesidad, que siempre es una batalla que estamos aquí trabajando con ella todos los días, va a ser de los principales factores para presentar o tener riesgo de diabetes o de hipertensión. También hay una inflamación crónica interna. De pronto uno dice, es que me siento bien, pero por dentro, internamente, se inflama también el organismo y eso también trae, bueno, es un riesgo para presentar diabetes e hipertensión. Por supuesto, los malos hábitos de alimentación, que también es con lo que batallamos todos los días. Y algo súper complicado, hay falla renal. De pronto el paciente dice, no, pues ya tiene problemas de riñón y no vive con diabetes, pero es hipertenso. Entonces acuérdense de esto, la hipertensión arterial mal controlada es factor de riesgo para daño renal. Y en el peor de los escenarios, el paciente puede terminar en una diálisis o en una hemodiálisis simplemente por mal control de la hipertensión arterial. Y bueno, hay grandes complicaciones cardiovasculares con este tipo de enfermedades. Macrovasculares se le llama porque daña las arterias, ¿sí? Los vasos más grandes. Puede dar cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebral vascular, que esto es como una hemiplegia, y arteriopatía periférica. Entonces, imagínense qué tan grave puede ser el riesgo cuando un paciente con hipertensión está mal controlado. Y en el caso también de diabetes mellitus, puede haber daños microvasculares, nefropatía, retinopatía y neuropatía diabética. Acuérdense que la glucosa va haciendo daño en los vasos sanguíneos pequeños. El paciente nos llega aquí y nos dice, ¿sabe qué? Es que siento como que los brazos, miembros superiores e inferiores, como piquetitos, como ardor, como calor. Nos dicen así, como si tuviera muchas hormiguitas en los brazos o en las piernas. Eso ya es neuropatía diabética, porque ya la glucosa dañó los vasos sanguíneos y ya eso no puede ser revertible. Entonces, lo que queremos es prevenir y evitar complicaciones a corto y a largo plazo de la salud de los pacientes. Ahora vamos a hablar acerca de algunos factores de riesgo que, como ya lo hemos comentado previamente, uno de ellos es que el paciente sea fumador, entre otros que el consumo diario de alcohol rebase las 2 onzas en hombres y en mujeres 1 onza. Y como ya lo sabemos, una alimentación rica en grasas saturadas y azúcares, es decir, un complemento de estas. Ingesta excesiva de sodio, que no solamente la encontramos en la sal de mesa, sino también en los productos industrializados, que son aquellos que ya ahorita contamos con sellos, que podemos verlos en el súper o enlatados principalmente, una alimentación baja en frutas y verduras,
que aunque es algo muy común, llegan pacientes aquí que no consumen ni una sola fruta o que no consumen ni una sola verdura o que ocasionalmente lo hacen, y esto debería de ser diario. Un sedentarismo. Es importante la actividad física y más allá de nuestra rutina diaria, es importante designar un tiempo para hacer esta actividad física, porque aunque nos digan que en el trabajo andamos de aquí para allá, es importante que igual le destinemos un tiempo a este tipo de actividades. Un IMC mayor a 25 kilogramos sobre metro cuadrado, es decir, sobrepeso, o una circunferencia de cintura que en hombres rebase los 90 centímetros y en mujeres sea mayor a los 80 centímetros. Acuérdense que el IMC significa índice de masa corporal. Esta cantidad se saca entre peso, entre talla al cuadrado. Y tenemos un cuadro de referencia. Si nos sale mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado, el paciente presenta sobrepeso. Aquí la meta es que nuestro índice de masa corporal sea menos de 25, puede ser de 19.9 hasta 24.90. Y si la mayoría tenemos alguna cinta métrica en casa, los invito a que si tienen alguna, se midan su perímetro abdominal, que es la parte más prominente del abdomen. Ahí están las cifras. Las mujeres tenemos que tener hasta 80 o menos y los hombres hasta 90 o menos. Si tenemos mayor de esta cantidad, el riesgo de padecer alguna enfermedad del corazón es muy alta. Así que los invitamos a que revisemos nuestra circunferencia de cintura también. Y bueno, aquí hay dos conceptos y también es un conflicto para nosotros como nutriólogos y también para las personas, ¿vale? Muchas veces escuchamos a alguien que dice, estás a dieta, o que incluso juegan entre personas que no quieren comer algo y dicen, ay, es porque estás a dieta. Pero bueno, les voy a dar la definición y ahorita voy a explicar esto, ¿vale? La dieta es un conjunto de alimentos sólidos y líquidos, ¿vale? De una persona o un grupo de individuos que consumen diariamente, ¿está bien? O sea, es lo que consumimos a diario, ¿vale? Y esto va a depender de la disponibilidad, del costo, del valor cultural de los alimentos y así también como los hábitos de alimentación, ¿vale? En cambio, el plan de alimentación es una organización diaria de los alimentos que se deben incluir por tiempo de comida, en cantidad y calidad, ¿vale? Este se diseña de acuerdo con las necesidades de cada persona para mantenerse sano, ¿está bien? Bueno, aquí el conflicto es que la dieta, todos pensamos que una dieta es una dieta hipocalórica, que es baja en calorías, ¿vale? Que esta tiene que ser muy restringente, estricta en cuanto a los alimentos, ¿vale? Pero no es así. Hay muchísimos tipos de dietas, ¿vale? De hecho, todos estamos a dietas, ¿vale? Que cada quien, como la lleva a cabo, es muy diferente. ¿Está bien? Que tengan alimentos hipercalóricos o que tengan una alimentación más saludable o que sean alimentos más frescos, ya es otra cosa, ¿vale? Pero todos tenemos una dieta. En cuanto al plan de alimentación, este nos encargamos nosotros porque este es un cálculo más estricto y es más exigente en cuanto a su peso, en cuanto a su talla. También nosotros nos basamos en cuanto si tienen alguna religión, en cuanto a la economía, ¿vale? Esto va dependiendo de la persona y también de los gustos de cada uno. Y nuestros objetivos en cuanto al plan de alimentación son buenos, ¿vale? Es mejorar nuestros hábitos de alimentación, por ejemplo, si quieren aumentar su porcentaje de masa muscular, si quieren disminuir grasa visceral, si quieren bajar de peso, entre otras cosas, ¿vale? O también si queremos tener un mejor rendimiento en cuanto a académico, en cuanto a los deportes, entre otras cosas. Recuerden que un plan de alimentación es muy individual. Lo que come la nutrióloga Monse no puede ser lo mismo que come la nutrióloga Sam o lo mismo que yo, porque cada quien tenemos necesidades y gustos diferentes. Entonces, lo que les decimos a los pacientes, el plan de alimentación saludable de acuerdo a sus necesidades no es una receta de cocina, es algo muy, muy específico para cada uno de ustedes. Tomamos en cuenta, como bien dijo Sam, peso, talla, perímetro abdominal, laboratorios, a mí me gusta trabajar mucho con laboratorios, diagnósticos, economía, profesión, o sea, todo esto es una historia clínica que nos enfocamos para que sea lo más perfecto para ustedes y cada uno de sus necesidades. Y bueno, aquí son 6 características adecuadas a un plan de alimentación saludable, ¿vale? La primera es completa. Hemos escuchado el plato del bien comer, ¿vale? Este tiene que incluir todos los grupos de alimentos, ya sea frutas, verduras, cereales, leguminosas, proteínas y lácteos, ¿vale?
Ahora sí que nuestra alimentación debe de incluir todo este tipo de grupos, ¿vale? Tiene que ser equilibrada. Eso es como bien lo comentó la nutrióloga. Tiene que ser una proporción adecuada entre los grupos de alimentos, ¿vale? Pero ya va dependiendo de cada persona. Inocua, es muy importante. Nosotros siempre preferimos que los alimentos vengan de casa, ¿vale? Algunas veces los pacientes nos ponen pretextos, o puede ser que sí, que en cuanto al trabajo, ¿vale? Porque hay personas que trabajan demasiado, que sus horarios laborales son muy estrictos. Entonces, lo que recomendamos es que sea higiénica, ¿vale? Hay que buscar lugares donde sabemos que desinfecten los alimentos, que no nos hagan daño, ¿vale? Y si se puede, y sobre todo, preparar los alimentos en casa, ¿vale? Que sea suficiente. En cuanto al tipo de dieta, tiene que cubrir sus necesidades energéticas, ¿vale? Y sobre todo de nutrientes. No nada más les vamos a dar alimentos que sean de calidad, sino también que les aporten algo a su cuerpo, ¿vale? También tiene que ser variada. No siempre vamos a comer lo mismo, ¿vale? México se destaca por muchísimos tipos de frutas, de verduras y hay que aprovecharlo. Tenemos que aprovechar todo lo que nos brinda en cuanto a los tipos de alimentos, ¿vale? Y sobre todo para asegurar que esos nutrientes los tenga nuestro cuerpo. Y adecuada, como bien lo mencionamos anteriormente, tiene que adaptarse a las características de cada persona. Edad, peso, la patología, en este caso hipertensión y diabetes, como bien lo comenté la nutrióloga, los laboratorios. También nuestras metas es que los laboratorios disminuyan, ¿vale? O que al menos se establezcan, ¿vale? Y también en cuanto a las culturas, porque también tenemos pacientes que tienen diferentes religiones. Y bueno, en cuanto a también una alimentación saludable, nos gusta que sea rica en nutrientes clave. A veces recomendamos suplementos dependiendo de cada paciente, ¿vale? Porque con el plan de alimentación que sea fresco y que todo sea natural, es suficiente, ¿vale? Que sea moderada y también buena hidratación, ¿vale? Y no me refiero a una hidratación de medio litro o un vaso, 2 vasos, no. Me refiero a una buena hidratación aproximadamente de 2 litros, ¿vale? Va dependiendo de cada persona, pero ese también es un cálculo que nosotros realizamos. Muy bien, vamos a entrar directamente a lo que nos encanta. Vamos a ver los grupos de alimentos. Tenemos dos grupos. El primer grupo se le llama macronutrientes. ¿Qué quiere decir? Que son moléculas grandes y que estos tres grupos los necesitamos en gran cantidad todos los días. El grupo número 1, los hidratos de carbono o carbohidratos que se les llama coloquialmente. Estos nos debe de aportar la dieta un porcentaje de 50-60% del valor energético total. El segundo grupo de macronutrientes es el grupo de las proteínas. Estos también nos deben de aportar del 15 a 20% del valor energético total. Y el tercer grupo que de pronto tenemos ciertos mitos con ellos, que son los lípidos o grasas que les llamamos, nos aportan, vean nada más, de 25 a 30% del valor energético total, para que estos tres grupos nos den un 100% diario. Entonces tiene que ser un poco de hidrato de carbono, un poco de proteína y un porcentaje de grasas buenas. Iniciamos con el grupo de hidratos de carbono. Este grupo proporciona energía a todos los días para nuestras actividades. Recuerden que cuando aún estamos dormidos, estamos aquí sentados platicando, estamos trabajando sobre una computadora o al exterior, todo el tiempo estamos gastando energía. Entonces, el grupo de hidratos de carbono es la principal fuente de energía. Aquí hay dos grandes grupos, apréndanselos por favor. El grupo de hidratos de carbono complejos, y se le llama complejos porque tienen fibra, nos aportan fibra, nos dan mayor saciedad, nos dan un mejor control de la glucosa y aparte nos dan vitaminas y minerales. Y el grupo de los hidratos de carbono simples, estos son los que vamos a evitar con o sin problemas de salud o de diabetes para prevenir. Nos dan energía rápida, son poco saciantes y nos elevan de forma rápida la glucosa. Más adelante vamos a platicar de ellos. Pero, por ejemplo, en el grupo de los hidratos de carbono complejos se refiere a todos los alimentos que derivan de granos. La principal fuente de hidrato de carbono en nuestro país es el maíz. Entonces, la tortilla, el grupo también del trigo, el bolillo sin migajón, las pastas, el arroz, de preferencia integral. Bueno, aquí nos encanta manejar avena, que es un hidrato de carbono maravilloso, el amaranto, el mijo, el sorgo, que normalmente no utilizamos en la alimentación diaria nosotros, pero que también entra dentro de los hidratos de carbono complejos. Entonces vamos a preferir hidratos de carbono complejos.
No hay que omitir la sopa de pasta, no hay que omitir el arroz, no hay que omitir la tortilla, el bolillo, pero es bien importante la cantidad que me voy a comer en cada tiempo de alimento. Y los que siempre vamos a estar, pues, a sugerir que los eviten son los hidratos de carbono simples. Apréndanse más o menos la lista: azúcar, miel, helado, piloncillo, gelatina, refresco, pan dulce, galletas, flanes, chocolates, mermelada, cajeta, pastel, pies, jugos, por favor, jugos ni de verduras, ni de frutas, ni naturales, ni recién hechos. Los jugos no son saludables. Asimismo, los licuados, los smoothies, los frappés, los chongos zamoranos, entre otras cosas. Son hidratos de carbono simples que me van a servir para algunas cosas. Número 1, para que me salgan caries. Número 2, para que se me eleven los niveles de glucosa. Número 3, para tener hígado graso. Número 4, para subir de peso. Y número 5, para que se me eleven los triglicéridos. Normalmente los seres humanos somos adictos a las cosas dulces, a los hidratos de carbono simples. Estos no los necesitamos en nuestra vida. Que son deliciosos, sí. Que son saludables, no lo son. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos con el segundo grande grupo, que es el grupo, otro macronutriente, que son las proteínas. Derivado del griego, que significa de gran importancia. Cabe señalar, se me pasó, que el grupo de hidratos de carbono nos aporta 4 kilocalorías por gramo, igual que el de proteínas. ¿Qué me va a ayudar las proteínas? A formar masa muscular, ayudan a reparar el cuerpo, a fortalecer las defensas, forman hormonas y enzimas y ayudan a sentir saciedad. Por ejemplo, mi cabello es proteína, mi piel es proteína. Entonces necesitamos proteínas de alto valor biológico. Esto también hay dos grupos: origen vegetal, el grupo como que más predomina en origen vegetal, lo que llamamos el grupo de las leguminosas. Aquí entra frijol, haba, garbanzo, lenteja, alubia, soya, entre otras. Y también verduras nos aportan un porcentaje muy poquito de proteínas. También cuenta. El aguacate, por ejemplo, que es grasa buena, también me aporta un poquitito de proteína. Y las proteínas de origen animal, que se le llaman de alto valor biológico. Aquí entra todo, como bien lo dice el nombre, de lo que deriva de origen animal. Carnes rojas, huevo, pescados, leche y derivados, pollo, pavo, atún, sardina, yogur, quesos, pero vamos a elegir también las proteínas que tengan menos grasa. Muy bien, vamos con el otro grupo. El grupo de lípidos, ¿sí? Dice, las grasas son sustancias grasosas no solubles en agua. Estas nos aportan 9 kilocalorías por gramo, más del doble que las otras dos. Y se acuerdan que el porcentaje es de 25 a 30%. Bueno, aquí también tenemos dos grandes grupos, de origen animal y de origen vegetal. Nosotros vamos a sugerir las de origen vegetal. Además, las de origen animal tienen muchísimo colesterol. Entonces, las de origen animal, por ejemplo, todos los aceites vegetales. Aquí nos da un poquito de curiosidad, por decirlo así. Cuando un aceite, por ejemplo, un aceite vegetal, le ponen, no contiene colesterol. Es imposible que los aceites contengan colesterol porque son de origen vegetal. Nuevamente, todos los de origen animal sí va a contener colesterol. Por ejemplo, nata, manteca, mantequilla y otras grasas. Entonces, aquí también, si ven, está un grupo de semillas que le llamamos nosotros oleaginosas. También entran dentro de grasas buenas: nueces, almendras, cacahuates, pepitas, pistaches, avellanas, almendras, ¿sí? Quiero retomar otra vez en los aceites. De pronto nos preguntan, oiga, ¿y cuál es el mejor aceite para cocinar? El rey de los aceites vegetales es el aceite de oliva extra virgen. Tiene que decir así en la etiqueta. De ahí le sigue el de canola. Y de ahí todo: soya, aguacate, maíz, girasol, cártamo. Todos son buenos, pero recuerden que no porque sea también de oliva podemos freír o podemos usarlo en cantidades exageradas. Todo va contemplado de acuerdo a sus necesidades. Entonces vamos a preferir grasas de origen vegetal. Tenemos otro grupo que se le llama el grupo de micronutrientes. Aquí entran vitaminas y minerales. Y se le llama micronutrientes porque
Se necesitan pequeñitas cantidades todos los días para que el organismo funcione correctamente, pero aquí también nos dice, son esenciales para mantenerse saludable. Entonces aquí entran las vitaminas A, B, C, D, E y K. El grupo del complejo B y la vitamina C son vitaminas hidrosolubles. ¿Qué quiere decir? Que el organismo toma las que necesita y las demás las puede desechar por orina. Y en el caso de las vitaminas A, D, E y K, se le llaman vitaminas liposolubles. Estas sí se almacenan en el hígado. Entonces, tampoco podemos tomar tantas vitaminas si nuestro organismo no lo necesita. Quiero aquí comentar que si nosotros tenemos un consumo, si usted tiene un consumo diario de frutas y verduras, que se sugieren 3 raciones de fruta y mínimo 2 raciones de verdura, no necesita vitaminas extra, porque ya con esa cantidad que usted comió, son suficientes para que el organismo, para que el cuerpo funcione adecuadamente. Y aquí, por ejemplo, llega un paciente y me dice, es que el doctor o yo me compré unas vitaminas y me sentí muy bien. ¿Y saben por qué se sintió muy bien? Porque esa personita no tiene un consumo adecuado de frutas y verduras. Entonces, al momento que se tomó unas vitaminas, por supuesto que su organismo respondió de manera favorable. Y nunca van a ser mejores las vitaminas de frutas y verduras que de complementos. Tenemos el otro grupo que es el grupo de minerales. También, al igual que las vitaminas, se necesitan en pequeñas cantidades. Son componentes inorgánicos, es decir, aquellos que se encuentran en la naturaleza sin formar parte de los seres vivos. Aquí tenemos varios minerales, hierro, calcio, magnesio, fósforo, potasio, zinc, entre otros, ¿no? Entonces también vitaminas y minerales se encuentran en frutas y verduras. Y bueno, aquí tenemos el plato del bien comer, ¿vale? Este lo pusimos porque es una herramienta muy importante para todos y para darnos más o menos una idea de cómo se debe de ver nuestro plato, ¿vale? Ahorita les vamos a explicar un plan de alimentación saludable para un paciente que tiene hipertensión y que también tiene diabetes, ¿vale? Aquí está nuestro ejemplo de menú. En el desayuno, a nosotros nos gusta manejar horarios estrictos en cuanto a los tiempos de comida, ¿vale? Y también aquí nos gusta hacer un buen desayuno, ¿vale? Muchas veces las personas nos comentan que hacen un licuado, que hacen un jugo o que se consumen una gelatina, algo ligero, ¿vale? Y no es así. La realidad es que el desayuno es la principal comida para nuestro cuerpo y es la principal fuente de energía que nosotros tenemos para realizar nuestras actividades, ¿vale? Para todos necesitamos energía y sobre todo a los pacientes que trabajan, también a los pequeñitos que tenemos en casa, ¿vale? Tenemos que tener la ideología de que un desayuno debe de ser completo, ¿vale? Tiene que tener proteína, tiene que tener hidrato de carbono y tiene que tener lípidos. Por ejemplo, un desayuno, no sé, a lo mejor hay un paciente que se levanta a las 7, su desayuno va a ser de 8 a 9. A las 9 ya es muy tarde, ¿vale? A las 9 ya tiene que estar terminando de desayunar. Y le pusimos aquí 2 huevitos enteros con espinaca, ¿vale? Porque aquí hay un rumor muy grande que es que el huevo tiene colesterol, ¿vale? No es así. Hay muchos alimentos que nos aumentan el colesterol y aún los seguimos consumiendo. El huevo, en cambio, es un alimento muy entero en cuanto a la proteína, ¿vale? 2 huevitos enteros con espinacas, a lo mejor nos comemos 2 tortillitas, un cuartito de pieza de aguacate, lo podemos hacer como un tipo omelette, como se ve en la presentación, un omelette muy rico, las tortillitas, y aparte una tacita de leche light, ¿vale? Estas son las tacitas con las que trabajamos, y esta es una tacita, ¿vale? En la colación matutina, también una regla que tenemos es que los pacientes con diabetes no pueden tener periodos prolongados de ayuno, ¿vale? Deben de consumir alimento cada 3 horas, ¿vale? Su colación va a ser a las 11. Aquí le agregamos una tacita de papaya, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta también las raciones de fruta. Es muy importante que las respetemos, porque aquí también entra otro de las curiosidades de muchos pacientes de no consumas piña o no consumas naranja porque tienen más azúcar. Lo cierto es que sí, las frutas tienen un índice glucémico que es como el cuerpo cómo reacciona en cuanto a la fructosa, que es el azúcar de las frutas, ¿vale? Pero si de por sí al paciente ya le estamos quitando muchos alimentos, entonces sería también algo cruel que también les quitemos todas las frutas, ¿vale? Mejor hay que controlar la cantidad en cuanto a la que se consume. Y también nosotros recomendamos que en cuanto a la colación, primero consuman verduritas y luego una fruta, ¿vale? La que ellos prefieran, la que ellos deseen, siempre y cuando respeten las cantidades, ¿vale? Y también
otro mito de aquí, no hay que hacer cócteles de fruta, ¿vale? Nos va a subir más el azúcar en la sangre. Un cóctel de frutas que simplemente nos comemos una sola fruta, ¿vale? Entonces, no hay que ver que las frutas son malas o que esta fruta me va a subir más el azúcar que otra, ¿vale? Simplemente hay que controlarnos, ¿vale? Su comida de 2 a 3, aquí colocamos media tacita de arroz con mucha verdurita, ¿vale? Los hidratos de carbono, repito, no son malos. Hay que cuidar la cantidad. Los hidratos de carbono es nuestra principal fuente de energía. Como se dieron cuenta, es del 50 a 60% que nuestro cuerpo necesita hidrato de carbono, ¿vale? Entonces, media tacita de arroz, le agregamos brócoli, zanahoria y ejotes, ¿vale? Entonces, ahí está más variado. Y de hecho, aquí está la imagen. La verdad es que se ve muy colorido y al menos a mí sí se me antoja, ¿vale? Un pescadito empapelado con verduritas, como se puede ver aquí. Un bolillito, también se puede comer, ¿vale? Aquí ya tenemos 3 raciones de hidrato de carbono y está súper bien, ¿vale? Y para acompañar estas cucharaditas de pegas de guacamole, ¿vale? Y de tomar. Aquí, como nos dijo la nutrióloga, nada de agua de frutas, ¿vale? Eso sí, estamos en contra del agua de frutas, de preferencia agua natural, ¿vale? Y de vez en cuando, si lo prefieren, que sea de limón, ¿vale? Su colación vespertina que va a ser a las 5 y solo tenemos una ración de fruta, una pera mantequilla pequeñita, ¿vale? La ración es media pieza, pero a nosotros no nos gusta decir media pieza, ¿cómo hacer media pieza? Mejor una pieza chiquita, ¿vale? Y por último, su merienda. Esta es una receta que nosotros le recomendamos mucho, tiene avena, tiene amaranto, la cual es rica en hierro, en proteínas y también en fibra, ¿vale? Esta la utilizamos mucho en pacientes que tienen estreñimiento, porque ya tienen estreñimiento crónico, ¿vale? Entonces, aquí tiene un bowl con 3 cucharadas soperas de amaranto, 3 de avena, y la preparamos en leche light, ¿vale? Esta puede ser cruda o puede ser cocida. A mí me gusta más cruda, entonces solo servimos la leche, agregamos 3 cucharadas de avena, 3 de amaranto, ¿vale? Y también podemos picarle 3 nueces, ¿vale? Y a mí aparte me gusta comer una fruta, o se la pueden agregar en el mismo bowl, pero ya va dependiendo de cada persona. Acuérdense que esta receta de la noche es maravillosa, además de que es muy económica y muy accesible. Los mejores cereales del mundo, la avena con amaranto, en lugar de comer cereales de caja o ultraprocesados. También se prestan los ingredientes para que lo hagan licuado o atole. No se puede, tiene que ser crudo, cocido y masticado para que realmente se aprovechen los nutrientes de cada grupo de alimentos. Ahora, vamos a hablar acerca de las metas nutricionales o lo que nos gusta manejar de los niveles de laboratorio. Lo ideal es que una glucosa en ayuno sea de 70 a 130 miligramos sobre decilitro. Y postprandial, es decir, 2 horas después de consumir el alimento, menor a 140. Una hemoglobina glucosilada menor a 7 en los estudios de laboratorio, que como ya lo habíamos mencionado, este estudio nos ayuda a ver cómo se comporta nuestra glucosa 3 meses previos a la toma de la muestra. Es decir, nos lo va a arrojar en porcentaje y ya nosotros lo convertimos a gramos. Después, un colesterol total de igual que dadas unidades en miligramos sobre decilitro menor a 200. El colesterol LDL menor a 100 miligramos sobre decilitro y los triglicéridos en ayuno menor a 150 miligramos sobre decilitro. El colesterol HDL en hombres es menor a 40 miligramos sobre decilitro y en mujeres a 50 miligramos sobre decilitro. La microalbúmina menor a 130 miligramos sobre día y la presión arterial, como ya lo habíamos estado mencionando, la ideal es que sea de 110 sobre 70, pero ya en personas diagnosticadas con hipertensión arterial con un manejo de 130 sobre 80 nos encontramos dentro de los parámetros normales. El IMC, que como les comentamos es el índice de masa corporal que se destaca con el peso en kilos y la estatura en metros cuadrados, vamos a tener 24.9, que es lo ideal para un peso saludable. La circunferencia abdominal en hombres menor a 90 centímetros y en mujeres menor a 80 centímetros. Sería lo ideal. Estas son las metas que nos tratamos de tener con cada paciente que vive con diabetes y con hipertensión. Si el paciente tiene estas cifras, el paciente está perfectamente bien controlado. En el caso, por ejemplo, del colesterol LDL, este es el malo. Este lleva el colesterol del hígado a las arterias para taparlo. Y el HDL es el bueno, por decirlo así, es el contrario de las arterias al hígado para detoxificarlo.
Entonces, estas serían nuestras metas a cubrir y a cumplir con cada uno de los pacientes. Y bueno, ya casi terminamos. Finalmente tenemos recomendaciones generales. Número 1, manejar horarios estrictos de alimentos. Yo le digo a los pacientes, no es que uno les esté imponiendo el horario, sino que nosotros, el organismo tiene ya mecanismos por dentro que ellos, el organismo en automático en la mañana temprano se despierta. Entonces, si desayunamos después de las 9 de la mañana, aún el plan de alimentación lo cumple al 100%, ya la absorción de nutrientes ya no va a ser la misma. Va a subir de peso, entre otras situaciones bioquímicas que por dentro, aunque usted no sienta, las va a alterar. Entonces, nosotros no manejamos almuerzos, manejamos un buen desayuno temprano, la colación matutina, si la merita, la comida, la colación vespertina y la cena. Número 2, nunca saltarse el desayuno, ya lo comentamos. Hay una frase que dice que el desayuno es la comida más importante del día. Todas son importantes. El desayuno es importante, las colaciones son importantes, la comida y la cena son importantes. Pero el desayuno es con lo que arrancamos el día. Si nos ponemos a pensar, tenemos un periodo prolongado de ayuno de la noche cuando dormimos. Imagínense si al otro día se levantan con la pancita vacía y empiezan a hacer sus actividades. El cerebro y el sistema nervioso nunca se pueden quedar sin energía. Entonces, hay pacientes también que me dicen, es que no estoy acostumbrado. Lo dijo perfecto, acostumbrado. Hay que desacostumbrarse y hay que acostumbrarse a desayunar. Y esto va para todas las edades de todos los grupos de personitas, ¿sí? Y también hay que poner buen ejemplo a nuestra casa que el desayuno va temprano. Número 3, incluir por lo menos un alimento de cada grupo, un poco de hidrato de carbono, un poco de lípidos, un poco de proteína y acompañarlo de verduras y frutas que son vitaminas y minerales. Antes de ir al supermercado, haga una lista de lo necesario, porque de pronto llevamos una idea y traemos muchos alimentos ultraprocesados. Y en los supermercados nos ponen muchas trampas, porque estamos ahí esperando ya para pagar y volteamos a los lados y tenemos muchos alimentos altos en azúcares y grasas. Entonces, trate de nada más apegarse a lo que lleva para comprar y que de preferencia sea que su carrito se vea lleno de frutas y verduras frescas. Siempre optar alimentos frescos y de fácil transporte. Por ejemplo, aquí los pacientes nos ponen pretextos y nos dicen, es que las frutas y las verduras se me echan a perder, o no me las puedo llevar, o tengo que viajar. Y nosotros damos herramientas para que esto sea fácil. Le decimos, ¿sabe qué? Llévese 2 jitomates crudos, y se los puede así masticar como manzana. Llévese una zanahoria cruda, entera, limpia nada más. Llévese una manzana, llévese una naranja, o sea, cosas fáciles que al paciente le podamos también hacer fácil su vida y el plan de alimentación. Por la tarde, en lugar de empezar con la sopita de arroz, empezamos con la ensalada, porque si no al final ya la ensalada no la vamos a pensar que ya no nos cabe. Entonces es importante mejor, como tenemos hambre, empezar con una ensalada fresca. Súper importante, para pacientes especialmente que viven con problemas de hipertensión arterial, reducir y eliminar el consumo de sodio. ¿Qué quiere decir? Nos da mucha pena, pero nada de sal. Si el paciente está descontrolado, tenemos que quitarle la sal. Y la sal no nada más es la del salero, la sal también se encuentra en alimentos enlatados, embutidos, ni de pavo, y todo lo que encontramos en el súper, porque todo lo industrializado tiene sal, tiene sodio como conservador, entonces ahí también va la sal oculta. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Por ejemplo, nos dicen el paciente, me ceno 2 rebanadas de pan tostado. Y entonces dice, pero eso no está salado. Claro que tiene sal. Entonces, en lugar de mejor darle 2 rebanadas de pan tostado, aunque sea integral, le sugerimos un bolillo sin migajón o la avena con amaranto que manejamos como ejemplo en el menú anterior. Entonces, y aunque no tengamos problemas de hipertensión, vamos a empezar a bajarle la sal, porque también la sal ya la encontramos en alimentos frescos. Lo que dije también, aparte de la sal, en pacientes con hipertensión, evitar sal. Y también aquí cabe mencionar, los pacientes nos dicen, es que cocino con sal del Himalaya, la rosa, o cocino con un sustituto de sal. No, es finalmente sal. Entonces hay que ver qué tipo de sustituto podemos recomendarle para que el paciente también pues no coma tan desabrido.
El paciente que vive con hipertensión, desafortunadamente también tenemos que disminuir el consumo de café y evitarlo de preferencia, aún de grano, aún soluble. ¿De acuerdo? Entonces no podemos porque el café altera los niveles de presión arterial. Y los alimentos industrializados y embutidos, ni jamón, ni salchicha, ni de pavo, por favor. Si consume carne roja, prefiera cortes magros y en preparaciones asadas, servidas, empapeladas a la plancha y trate de acompañarlas siempre con verduras. Incluir todos los días alimentos altos en fibra, donde dijimos que los encontramos en frutas, verduras y cereales integrales. Consumir pescado al menos 2 veces a la semana, porque además de que es una fuente muy excelente de proteína, nos aporta ácidos grasos omega 3, que esos son cardioprotectores, esto es, nos cuida nuestro corazón y también ayudan a disminuir valores de presión arterial y de glucosa, entre otros beneficios para nuestra salud. Evitar azúcares simples, ya les di la lista, la que les comenté, y grasa saturada, por ejemplo, tocino, chorizo, longaniza, manteca, mantequilla, piel de pollo, grasa visible de carnes rojas, costillitas, chuletas, barbacoa, moles, hamburguesas, tamales, hot dogs, antojitos mexicanos en general, mariscos, quesos maduros, alitas, bondet, nuggets, dedos de queso, banderillas, chimbó, entre otros alimentos. Tomar 2 litros de agua simple diario. No cuenta la leche, no cuenta los tés, no cuenta caldos, consomés. Es 2 litros durante el día o más, depende de las condiciones del paciente, de agua simple todos los días. También no cuenta agua mineral, para pacientes con hipertensión descontrolados, el agua mineral no se puede por los minerales que tiene. Entonces, agua simple durante el día. Realizar ejercicio de 20 a 30 minutos diario y, punto último final, consulte periódicamente a su nutrióloga para que lo oriente de manera personal. Ahora vamos a hablar acerca de un tema que muchos nos preguntamos o acerca de los mitos de la diabetes, porque muchas veces escuchamos ciertos comentarios o nosotros mismos pensamos este tipo de cosas. Entonces aquí les vamos a dar algunas realidades de estos mitos. Por ejemplo, las personas con diabetes no pueden comer frutas, entre ellos el plátano, la uva y la papaya. Cuando nosotros les damos alguna fruta en su plan de alimentación, los pacientes dicen, ay, no, eso no, porque tiene mucha azúcar, o eso consumo poquito, o realmente lo evito. ¿Por qué? Porque dicen que eso tiene mucha azúcar y me va a elevar la glucosa. Entonces, la realidad es que las frutas son saludables. La clave es la moderación y controlar las porciones como en cualquier carbohidrato. Es decir, hay que tener en cuenta las raciones de fruta. Por ejemplo, de plátano es media pieza, de papaya una taza, de uvas una taza, de manzana una pieza. Entonces tenemos que considerar nada más la ración indicada y ya con eso no estamos elevando los niveles de glucosa en sangre. Además, otro mito es que la insulina causa ceguera o amputaciones. Muchas veces cuando llegamos al médico y que nos dicen que ya debemos de inyectarnos la insulina o aplicarnos insulina, ¿qué decimos? Que no, porque nos va a causar un daño o porque nos va a causar ceguera o amputaciones, lo cual es un mito. La realidad es que la insulina es una hormona natural que nosotros mismos producimos en el cuerpo y no usarla o no controlarla es lo que lleva a estas complicaciones, no la insulina en sí. Es decir, si nosotros nos negamos al tratamiento de la insulina, ahora sí podemos llegar a este tipo de complicaciones, porque en sí la insulina ya es una hormona propia que produce el cuerpo. Entonces, ¿cómo nos va a causar ceguera algo que nuestro propio cuerpo produce? Ahora, otro mito muy escuchado o que realmente este sí tiene como que muchos puntos ahí, es la diabetes se cura. Y desgraciadamente, esta es una enfermedad crónica controlable, pero que no tiene cura, que se controla con dieta, ejercicio, medicación para evitar complicaciones a largo plazo. Sin embargo, esta no tiene cura. Otra, es solo cuestión de controlar el azúcar en sangre. Eso no solo es necesario controlar el azúcar en sangre, también requiere manejar el estrés, el sueño, el peso y la actividad física. Como les hemos dado algunas recomendaciones, es un conjunto de cosas, trabajar tanto con el medicamento como con la alimentación y los hábitos. Quiero aclarar algo, aunado a lo que dijo la nutrióloga Monse. En el punto número 1 del mito, escuchen,
El paciente que vive con diabetes puede consumir de todas las frutas. No hay ninguna que se prohíba porque de pronto hay veces también el doctor o la comadre o algún conocido le dice que no. Entonces el paciente que vive con diabetes puede comer de toda la fruta. Lo importante es la cantidad y el tipo de fruta que nosotros le vamos a poner y a sugerir dentro del plan de alimentación. Obvio, también se sugiere siempre consumir fruta y verdura de temporada para que sea fresca y que no salga tan caro esto, ¿sí? Y algo que es importante que no mencioné también en las recomendaciones, que va junto con esto, es de pronto el paciente piensa que ir con la nutrióloga es porque la vamos a matar de hambre y va a comer pura lechuga. No, es un plan de alimentación muy saludable y algo para que queden satisfechos y que es súper recomendado también es bocados pequeños y perfectamente bien masticados. Le sugerimos al paciente, corte un trocito pequeño del alimento, lo comemos, dejamos el cubierto en la mesa y se acuerda de nosotros cuando esté comiendo. Las nutriólogas me dijeron que teníamos que masticar 20 a 30 veces cada bocado y nos cuenta el número de masticadas. Tiene que tardarse en el desayuno 25 minutos o más, en la comida 30 minutos o más y en la merienda 20 o 25 minutos o más. Esto permite también que la señal de saciedad llegue al cerebro y le diga con esa cantidad de estar satisfecho. Entonces, frutas y verduras, de preferencia con cáscara y perfectamente bien masticadas. Ahora vamos a hablar acerca de los mitos de la hipertensión. Uno de ellos, que como le hemos estado mencionando, si no tengo dolor de cabeza, no tengo presión alta. Y la realidad es otra, que puede ser la hipertensión a menudo silenciosa, es decir, que no tener síntomas. Pero esto no significa que no la tengas. Pueden llegar caminando, haciendo sus actividades normales día con día y no se dan cuenta que tenemos hipertensión alta. Entonces es por eso que es importante que se le esté monitoreando conforme le haya indicado el médico o paulatinamente en unos días. Otro mito, si tomo mis pastillas puedo comer sal sin problema. Esto igual es un mito. La realidad es que la restricción de sal es fundamental, incluso con la medicación para controlar la presión arterial. El que yo esté tomando un medicamento para controlar ya sea la diabetes o la hipertensión, no quiere decir que ya puedo comer de lo que sea y en las cantidades que sea porque ya me estoy tomando el medicamento. El medicamento no es milagroso, nosotros tenemos que ayudarle y que los alimentos sean parte de nuestra medicina. Ahora, otro mito, es peligrosa si la presión mínima y máxima están cerca, es decir, que tengamos cifras de cerca de 140, 130. Es que las de arriba, por así decirlo, y las de abajo estén juntas, no quiere decir que sea peligroso. Al contrario, es importante controlar ambos valores, no solo uno. Otro mito, ¿puedo dejar el medicamento o el tratamiento si me siento bien? La realidad es que suspenderlo aumenta el riesgo de eventos graves como infartos, derrames cerebrales, entre otros. Es decir, no podemos dejar el tratamiento, como en el caso de la diabetes y la hipertensión, no se cura, simplemente se controla. Entonces, no puedo dejar nada más el medicamento si ya me estoy sintiendo bien o si ya lo tengo controlado. Al contrario, tengo que continuarlo para seguir así controlado. Y igual, sumándole a una alimentación saludable, a hábitos saludables en nuestro día a día, realizar actividad física y todas las recomendaciones que ya les hemos estado dando dentro de la presentación. Y bueno, aquí es una frase que decidimos agregar que dice, tú decides quién gana la batalla dentro de tu cuerpo. Esto nos hace referencia en cuanto a las patologías, ¿vale? Nosotros sabemos que es muy difícil cambiar nuestros estilos de vida, ¿vale? Pero si ya nos diagnosticaron hipertensión, diabetes o las dos, tenemos que cuidarnos, ¿vale? Por suerte seguimos aquí, entonces nosotros tenemos que ganarle a esta enfermedad. Yo sé que ya no se puede curar, pero sí se puede controlar y llevar un estilo de vida bien, saludable, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos los criterios que les comentamos, tenemos que tomar en cuenta a que no les tengan miedo a ir con un nutriólogo, ¿vale? Como les dijo la nutrióloga, no nos vamos a matar de hambre. Lo que queremos es que sus niveles bioquímicos estén estables, que ustedes se sientan saciantes y sobre todo, y por supuesto, podría ser también por vanidad, ¿vale? Para que nosotros nos sintamos bien con nuestro cuerpo y sobre todo para que nosotros sigamos moviéndonos, ¿vale? Tenemos que caminar, hacer ejercicio, tomar agua, comer frutas y verduras y sobre todo respetar todo lo indicado que nos dice el nutriólogo. Hay algo importante cuando alguien inicia debutando diabetes o hipertensión, la verdad es que tenemos miedo.
Nadie queremos enfermarnos. Entonces yo creo que aquí lo más complicado a veces para el paciente es cambiar su estilo de vida. Pero les voy a decir algo que se escuche ilógico, ¿no? El tener diabetes tiene algo bueno. Pues, ¿qué puede tener de bueno? Implica ser un paciente exageradamente saludable, responsable, puntual, con un estilo de vida saludable, que eso va a ayudar a mejorar nuestra salud de nosotros y de nuestra familia. Y les quiero leer algo que me pareció muy importante, muy lindo, vaya. Dice, habrá días difíciles en que las cosas no resulten como uno quisiera, frustraciones, días impredecibles, a pesar de ser de todo en la forma adecuada. Habrá momentos en los que impere el orgullo y la satisfacción, al poder superar estos obstáculos que tal vez en un principio se consideren insuperables. Finalmente, la vida transcurrirá como siempre. Se requerirán algunos cuidados y esfuerzo adicional, pero la actitud ante la misma no cambiará. Incluso, como muchas veces sucede, surge la necesidad de ser más productivos y de aprovechar más cada instante de la vida. Ustedes pueden y nosotros estamos aquí para ayudarles. Y bueno, escuchen esta frase. La educación no es parte del tratamiento, es el tratamiento mismo. Muchas gracias. Vamos a ver algunas preguntas que nos han hecho aquí en los comentarios. Una pregunta de la plataforma de TikTok. ¿Qué tan frecuente debo chequearme la glucosa, la presión y mis estudios renales para prevenir? Lo ideal es que como personas saludables se estén checando en cuanto a niveles de laboratorio cada 6 meses o incluso más cotidianamente. Y la glucosa y la presión arterial para prevenir igual es importante el chequeo. Si el paciente ya vive con hipertensión o con diabetes, les mandamos unas hojitas donde le ponemos fecha, hora y resultado. Si el paciente está descontrolado, esto es mayor de 130 en ayuno y mayor de 140 miligramos por decilitro postprandial, se la tiene que checar diario, también la presión arterial. Pero si el paciente ya está controlado con los valores que sugerimos, se la puede checar 2 veces por semana. Entonces ya con eso podemos prevenir prevenir porque sabemos que tenemos buen control de ambas enfermedades. Todo esto va a ser dependiendo de su control de glucosa, de hipertensión, de la edad, de qué se dedica, pero específicamente para proteger los riñones, el omega 3, el magnesio o alguna vitamina, no hay. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir y proteger y cuidar los riñones? Nuevamente, control lo más normal de glucosa y de presión arterial. Menos de 130 en ayuno y menor de 120, a mí me gusta ser más exagerada, 120 sobre 80 de presión arterial. Entonces, con eso vamos a cuidar los riñones y no vamos a tener un riesgo a corto o a largo plazo. En cuanto a Facebook, Macri Peña pregunta, ¿qué recomendación darían si tienes ansiedad por comer en la noche? Ahora, ¿qué recomendación se les da? Es que si nosotros llevamos como desde el desayuno una buena alimentación saludable, no tiene por qué surgir antojos, no debe de por qué surgir ansiedad. Lo que se les recomienda es que sigamos los horarios estrictos de alimentos, porque luego si nos saltamos desde la comida y ya queremos llegar a dormir, pues obviamente nos va a dar hambre, porque ya no hicimos la colación vespertina, ni tampoco a lo mejor merendamos o decimos nada más algo sencillo, café con pan, o un vaso de leche y cereal. Entonces, eso no es realmente una cena saludable y saciante. Entonces, por consiguiente, nos va a dar ansiedad por comer más. Entonces, al momento de nosotros
seguir todas las recomendaciones y seguir todos los horarios establecidos de alimentos, vamos a tener esta saciedad y no tiene por qué surgir la ansiedad por comer por la noche. Y primero también, Marco, hay que revisar por qué me da ansiedad. Y también, aparte de las recomendaciones que le dio la licenciada Monse, es hacer ejercicio, que esa es la mejor manera de eliminar y sacar la ansiedad. Ok, aquí nos preguntan, si de pronto tenemos antojo por cosas dulces, ¿qué opciones saludables recomiendan para descontrolar nuestra glucosa? Bueno, hacemos postres saludables de cierta forma, pero no muy seguido, ¿vale? Porque también los antojos van a seguir siguiendo porque no estamos acostumbrados a llevar un plan de alimentación saludable. Por ejemplo, a lo mejor podría ser un yogur con frutita y le podemos agregar nueces, ¿vale? También hay que consumir un poquito más de verdura para que nos dé saciedad y no nos den antojos, ¿vale? También consumir agüita, 2 litros. Si estamos bien hidratados, los antojos casi no van a estar presentes en parte de nuestra dieta, ¿vale? Y también de vez en cuando nosotros recomendamos el chocolate, pero que sea 90% cacao y solo un pedacito, ¿vale? Pero como nos dijo la licenciada Monse, tiene que ser de vez en cuando y siempre y cuando llevamos un control estricto en nuestro plan de alimentación, ¿vale? También hay que checar nuestra glucosa para ver cómo está y si nosotros tenemos ese permiso de comer algo dulce. El paladar, bueno, y nuevamente el ser humano, el cuerpo humano es tan perfecto que poco a poco el paladar se va acostumbrando a no consumir cosas tan dulces ni tan saladas. Entonces a todo se acostumbra uno, ¿eh? Entonces también tiempo al tiempo y el plan de alimentación saludable y va a ver que esos antojos van a ir desapareciendo y ya no va a estar sufriendo por cosas dulces. Ahora nos preguntan, ¿es recomendable hacer ejercicio en ayunas o es mejor desayunar primero? Como les decimos, el desayuno, como su nombre lo dice, es romper el ayuno, desayuno. Entonces, sí es importante arrancar con un desayuno bueno y bien completo antes de realizar cualquiera de nuestras actividades diarias, incluso el ejercicio que conlleva a más o sea, que necesitamos más calorías de las habituales cuando tenemos que hacer alguna actividad. Entonces, sí es indispensable desayunar primero. ¿Y qué se les recomienda? Un buen desayuno, no nada más un licuado, un jugo, un vaso de leche, no, un buen desayuno y ahora sí podemos arrancar con todas nuestras actividades diarias. Zaira nos pregunta, ¿qué cambios sencillos en mi alimentación puedo empezar hoy mismo para mejorar mi control de glucosa y presión sin que sea difícil mantenerlos? Zaira, con pequeños cambios como respetar horarios estrictos de alimentos, incluir fruta y verdura durante el día, recuerde 3 raciones de fruta de temporada y 2 tazas o más de verduras, masticar despacito, cocinar con lo menor grasa posible, consumir hidratos de carbono complejos. Esos son pequeños cambios que a la larga nos van a producir grandes ventajas en la glucosa y en la presión arterial. Espero que le haya contestado. El agua, el ejercicio, dormir bien, por favor. A ver, aquí hay una pregunta de Gaby de TikTok que dice, cuando el riñón está perdiendo las proteínas, ¿por qué le cuesta nivelarse? Gaby, no entiendo bien la pregunta, pero a ver, aquí tenemos que ver primero por qué el riñón ya está desechando proteínas por orina. ¿Y por qué le cuesta nivelarse? No sé si se refiere a cómo podemos prevenir que siga tirando proteínas por la orina. Ahí también depende mucho de su alimentación, de los medicamentos y del control de glucosa, de presión arterial, entre otras situaciones, no sé, el consumo de agua simple, el nivel de estrés. Entonces aquí sí es una pregunta un poquito más específica. Pues muchas gracias y agradecemos mucho a Biorrenal la invitación tan amable que nos hicieron y pues estamos aquí saludándolos y estamos a sus órdenes para que nos visiten.